aspecto en la vida de Lidia, fíjense que ya ella fue bautizada su familia con ella. Esto me habla a mí, hermanos, del buen testimonio que dio Lidia para ser bautizada. Posteriormente, ella le pide a Pablo que le permita que ella los hospede en su casa. Recuerden que cuando los apóstoles salían, ellos iban de pueblo en pueblo, ellos no podían quedarse en cualquier casa. Ellos no podían estar hoy en una casa, mañana en otra y seguir predicando. El Señor ya les había dicho de que ellos debían estar en buscar un hogar donde fuera digno de recibirlos y quedarse allí hasta que terminaran el tiempo de predicación en esa ciudad. Fíjense cuando Lidia le dice, si ustedes consideran que yo soy una buena creyente, entonces quédense en mi casa. Ella ya había dado testimonio, no solamente de palabras, de hecho, de que era una buena cristiana. Y ella les rogaba a Pablo que se quedaran en su casa. Entonces, mire, fíjense cuando ya eso está establecido, en Mateo 10:11 dice, cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Esto era el mandato que Jesús le había dado a los apóstoles de que no anduvieran de casa en casa, sino que buscaran un hogar donde la familia fuera cristiana, donde fueran de ejemplo, una familia respetada, de buen testimonio. Quiere decir que ellos no iban a quedarse en casa de Lidia si Lidia no había dado buen testimonio de que era una verdadera creyente. Y ellos le permitieron a Lidia el quedarse en su casa. Entonces quiere decir que esta mujer, junto con su familia, después que ellos entendieron la palabra del Señor, ellos guardaron el testimonio, ellos le rogaron, o mejor dicho, Lidia le rogó a Pablo que se quedara en su casa. Y ellos accedieron a quedarse en la casa de Lidia. ¿Por qué? Porque Lidia había dado buen testimonio, había dado ejemplo de que era una mujer que había creído en el Señor. Porque nosotros también, hermanos, tenemos que dar testimonio y nuestra familia de que somos creyentes, de que hemos creído en el Señor, de que somos respetados en la comunidad donde vivimos. Porque la familia que nos rodea, en este caso, nuestra familia, primeramente la familia que vive en nuestra casa, y los vecinos que nos rodean, hermanos, deben ver en nosotros que somos personas dignas de confianza. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos dar doble discurso. Si hemos creído en el Señor, si estudiamos la palabra, entonces nosotros tenemos que dar testimonio hablado, y el testimonio más fuerte, que es el testimonio de buena conducta ante nuestra familia y ante nuestros vecinos. Porque si no, Lidia no le hubiese dicho al Señor, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces es la confesión, pero es también el buen testimonio que damos.
a nuestra familia y a nuestros vecinos, el ser respetados, el ser personas confiables, que las demás personas que nos rodean puedan decir, sí, esta persona se ve que es una persona honesta, es una persona servicial, es una persona que ayuda. Si no damos ese testimonio, hermanos, es hora de que nos revisemos, porque la palabra de Dios dice que debemos dar buen testimonio. Otra cosa que hizo Lidia, aparte de obligarlos a quedarse en su casa, bien, lo que hizo Lidia también fue eh, practicar la hospitalidad. Recuerden que en Primera de Pedro 4:9 el Señor nos manda a practicar la hospitalidad. Dice en Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermano, en muchas partes de la palabra nos dice que debemos ser hospedadores, que debemos hospedar a nuestra casa, que nuestra casa debe ser como ese refugio para otros. Recuerden también, como dice la palabra en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hermano, esta parte de la palabra, este mandato, en muchas ocasiones se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado eso de que debemos ser hospedadores. Claro, hoy en día, por la pandemia no podemos hospedar a cualquier persona. Pero, hermanos, sí debemos practicar la hospitalidad, porque ese es un mandato del Señor, el ser hospedadores. Yo recuerdo que mamá tenía esa bendición de hospedar a ministros del Señor. Ella siempre, ella dedicaba un cuarto, ella consagraba un espacio, ella estaba pendiente de hospedar a personas en su casa. Y siempre en mi casa, bueno, venían incluso de otras iglesias, venían predicadores y mamá se ofrecía para hospedarlo. Porque hospedarlo no es solamente recibirlo, abrirlo en tu casa, es atenderlo, es hacer como hizo aquella mujer en el Antiguo Testamento que preparó un cuarto con una cama, con la lámpara, con la mesita, para que el profeta llegara. Porque esa mujer también sabía la bendición de hospedar cristianos en tu casa, no tampoco a cualquier persona, sino especialmente a las personas, a los hijos de Dios que están predicando la palabra. Entonces no se nos olvide, hermanos, que nosotros también debemos ser hospedadores, porque como dice su palabra, no sabemos si hospedamos ángeles, así como hizo Lot allá en Génesis, que Lot hospedó en su casa a 2 ángeles. Entonces, mis amados hermanos, esta parte también debemos practicarla. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, el Señor también va a dirigirnos a quién debemos hospedar. Esta parte de hospedar a mí también me gusta mucho. Yo siempre he prestado mi casa para que se hospeden. De hecho, yo había preparado un cuarto especial para hospedar ministros del Señor. Y no era cualquier persona, porque podía llegar mi familia, ¿verdad? Que venían de lejos, pero si podían ser de mi familia, pero si yo sabía que eran personas que lo que hacían era beber, era estar en cosas malas, yo no les permitía este cuarto, sino a cristianos, era dedicado, consagrado a personas que venían a predicar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, debemos cultivar esta área de ser hospedadores.
Entonces, bueno, amados hermanos, esto es lo que a mí me gusta de Lidia, cuando Lidia tuvo ese entendimiento de la palabra del Señor, esa revelación, la vida de Lidia cambió por completo. Así que mis amados hermanos, debemos pedirle al Señor, o vamos a dedicarnos a pedirle al Señor que traiga la revelación de su palabra a nuestras vidas y que nuestras vidas sean transformados a partir de la revelación que tengamos de la palabra. Porque cuando hay revelación de la palabra, hermano, nuestra vida cambia. En esa área en que hemos sido ministrados por la palabra, tiene que haber en nosotros ese cambio, esa transformación que hubo en Lidia y en su familia, porque toda su familia se bautizó, se convirtió, dieron buen testimonio de ser personas que de verdad habían creído en el Señor. Entonces, así como Lidia, vamos a pedirle al Señor que traiga esa revelación de su palabra y que nuestras vidas sean transformadas por el poder de la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, esto era lo que yo quería compartirles, que me ministró mucho a mí, este testimonio de Lidia, de lo que Dios hizo en Lidia y de lo que el Señor y cómo el Señor usó a Lidia posteriormente para bendecir a estos apóstoles, para bendecir a Pablo y los que andaban con él. Ella fue de bendición y abrió las puertas de su casa para que ellos fuesen hospedados ahí. De hecho, ella insistió en que se quedaran en su casa. Así nosotros debemos insistir en que el Señor se quede en nuestra casa, como predicaba hace tiempo la pastora Elsa. Debemos insistir en que la bendición llegue. Hermano, pero para que esa bendición llegue a nuestras vidas, debemos procurarla con diligencia. Y eso lo obtenemos en oración y en la búsqueda y el conocimiento de la palabra. Y cuando la palabra es revelada a nuestras vidas, ella trae cambios y transformación. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí era lo que yo quería compartirles en este caso de la vida y el testimonio de Lidia. Espero que así seamos todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Dios les bendiga y tengan un excelente Amado Padre, en este momento, Señor, quiero darte las gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, amado Padre. En este momento, Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, así como obraste en la vida de Lidia, así obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, a prestar atención a tu palabra. Padre, y te pedimos, amado Señor, que tú traigas, que seas tú, Señor, el que traiga la revelación de tu palabra, que seas tú el que abra nuestros corazones para que tu palabra, Señor, penetre y traiga ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, amado Señor. Padre, trae esa revelación, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos a dar buen testimonio de que somos hijos tuyos, de que verdaderamente hemos creído en ti, Padre amado. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio, a que podamos ser personas confiables, que los demás puedan ver en nosotros, Señor, tu rostro a través nuestro, que seamos, mi Dios, hospedadores, que vivamos en santidad, en obediencia, como dice tu palabra, que seamos hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos,
dueños de sí mismos. Así enséñanos, mi Dios, enséñanos, Padre, porque necesitamos de ti. Queremos servirte, agradarte, hacer tu voluntad en todo momento, Padre amado. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en tu nombre yo ato y paralizo todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera venir a robar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Lo reprendo y lo echo fuera en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y declaro que tenemos la mente de Cristo. Declaro, Señor, que eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, según tu buena voluntad de buscar tu palabra, de buscarte tu llenura, de ser entendidos en tu palabra, Padre amado. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seamos, Señor, avivados, Señor, para entender tu palabra, para ponerla por obra, para servirte, para dar buen testimonio. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos, Señor, cielos abiertos a nuestro favor, que la bendición tuya, Señor, está sobre nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.